bendiga, bienvenido a Iglesia Cristiana, la gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar en el libro de San Juan una vez más. Vamos a estar ahí en el capítulo 6, versículo 16, en unos momentos. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial que Él pueda compartir con sus hijos su palabra y pueda darnos de esta carta que es para sus hijos, para usted, que Él le ha proveído esta carta. Nuestro Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 personas y le habían sobrado esas 12 canastas, dando a entender que hay mucho alimento espiritual, es decir, hay suficiente para todo, hay suficiente verdad y siempre hay lugar y campo para uno que venga y más que vengan, siempre hay campo para todo. Pero el Señor daba este punto en el capítulo de estas canastas, estas cestas que sobraron, y Él da un punto bien importante que usted debe de entenderlo. Dice allá en San Mateo capítulo 16 versículo 6, pedimos el entendimiento a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6: y Jesús les dijo, esto es lo que simboliza lo que Él les da, que tengan cuidado ellos. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7: ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no traímos pan, decían los discípulos. Versículo 8: y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vuestro corazón, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Pregunta. Versículo 9, continúa el Señor: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Recogieron 12, por supuesto. Versículo 10: ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? 7 recogieron. Versículo 11, oiga bien: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No era esa clase de levadura, de pan, sino, oiga bien la levadura, oiga bien el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. De eso es que hay que guardarse, de la doctrina de los hombres. Una persona, si usted no está bien fundada en la palabra de Dios, puede caer en la doctrina, en cualquier doctrina de los hombres. Por eso es que usted, si alguien le viene a usted con algo en la palabra de Dios, haga que lo documente en la palabra de Dios. Si esa persona no le puede documentar en la palabra de Dios que eso es verdad, usted dése la media vuelta. Pero lo que Él dice que hay que guardarse de la doctrina de los fariseos y de la doctrina de los hombres. Y escúchelo a Él, que Él trae la bendición. Volviendo al capítulo 6, versículo 16 del libro de San Juan, dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Descendieron ahí, se metieron a la barca. Versículo 17: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, esa ciudad de consolación. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos agarraron esa barca y el Señor no había venido a ellos. Porque recuerda usted que cuando Él hizo este milagro de alimentar a estas 5,000 personas, ellos querían hacerlo rey a Él. Entonces Él se fue y se apartó de ahí. El versículo 18 dice:
y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ellos iban remando ahí. Esa tempestad estaba bastante alta ahí. El versículo 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo ver al Señor. ¿Por qué? Bueno, ellos nunca habían visto algo así, semejante. Vieron al Señor caminar en el agua y nunca habían visto tal cosa acontecer. Y dice el versículo 20: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Se calmó la tormenta ahí, se calmó la tempestad y llegaron más rápido, como dice aquí, a ese lugar. Y usted en otro evangelio, usted tiene a quién? Bueno, tiene a Pedro ahí. Pedro le dijo al Señor cuando él venía caminando por el agua: Señor, deja que vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre el agua. ¿Qué es lo que quiere decir esta situación acá? Nunca quite la mirada del Señor Jesucristo. Mantenga su mirada firme en Él. Van a haber momentos tal vez de confusión, pero nunca quite la mirada de su Salvador. Mantenga su mirada en Él. Pedro ahí caminó, pero quitó la mirada de Él y se hundió. El Señor tuvo que sacarlo de esa agua porque se ahogaba y lo puso en la barca. El Señor nunca pierda su mirada de Él. Él siempre está ahí y siempre va a estar ahí para usted. ¿Qué es lo que quiere decir esto también? Bueno, ellos estaban remando duro ahí, estaba fuerte la tempestad. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, de lo suyo. Él no anda buscando, o Él no usa aquellos que se asustan fácilmente o se echan a correr fácilmente. No, Él quiere gente que pueda hacer las cosas. Él quiere gente que lleve a cabo las cosas. Estos discípulos acá llevaban la tempestad dura ahí. Pero Él no anda buscando ahí por las florecitas ahí, que se marchitan al primer sol que sale. Él anda buscando por gente y hombres, mujeres y hombres, que puedan hacer el trabajo ahí. Y es maravilloso el Señor ahí. Y llegaron ahí al otro día ahí. Porque confiando en Él, usted no está solo. Él siempre lo guarda, siempre está con usted. Si usted le cree a Él, si usted le ama, Él siempre va a estar con usted. Versículo 22 dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Era la gente que iba siguiendo al Señor, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Andaban buscando al Señor, estos que habían participado de ese milagro de la alimentación de los 5,000. Lamentablemente ellos no lo andaban buscando porque Él era el Salvador. Ellos no lo andaban buscando a Él porque querían de Él,
sino porque andaban buscándolo porque querían otro sándwich de pescado y de pan. Y así es hoy en día. No le oyen a él. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Ellos están poniendo todo esto junto y pensando dónde había agarrado el Señor, por dónde se había ido. Y el versículo 24 dice: cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Andaban buscando a este hombre de Dios. Querían verlo a él. Versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Preguntaron a él esta gente que al fin hallaron al Señor al otro lado: ¿cuándo llegaste acá? Por supuesto, el Señor anduvo caminando por el agua, y si Él les hubiera dicho a ellos cómo Él había llegado ahí, no le hubieran creído de todas maneras. Andaban buscando otro sándwich de pescado. Lamentablemente, versículo 26 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso me buscáis. Ellos se habían saciado hasta el tope, habían obtenido todo lo que querían ellos. Fue una abundancia, y cuando Él convirtió ese pescado y esos panes, los multiplicó y se saciaron todo y lo buscaban por esa manera. Versículo 27, oiga bien lo que dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta palabra acá, señalar? Dice él acá: porque a este señaló Dios, el Padre. O sea, a este puso el sello. Al Señor Jesucristo, el Padre al Señor Jesucristo, es decir, que puso ese sello, esa palabra en su mente, esa verdad, para llevar a estas cosas adelante, que Él iba a hacer lo que venía a hacer, iba a cumplir todo esto. ¿Por qué? Porque Él tenía esa palabra y tenía esa verdad, iba a llevar adelante. Pero Él dice acá: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y es cierto que sí necesita, es necesario el pan para sostenerse en esta carne. Pero lo más importante es ese pan. ¿Cuál pan? Ese pan que le da vida eterna. Y Él es el pan de vida. Es decir, que nacido de Belén. ¿Qué quiere decir Belén? La casa del pan. La señal que Dios había dado ahí desde mucho tiempo atrás, que este pan de vida había de venir. Y si usted come de ese pan, participa de él, usted tiene esa vida eterna. Si usted le cree y le ama a Él,
que ese pan es para siempre. Ese pan que viene de Él, si usted cree en Él, lleva esa bendición con usted siempre. ¿Lo lleva a qué? Bueno, si usted cree en Él y come de Él, lo lleva a la vida eterna. Que esa vida eterna es para siempre. Por eso es importante comer de ese pan. Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese pan que viene de Él. Si usted cree en Él, incluso cuando está viviendo acá, ¿da cuenta usted esto si usted medita en esto? Que usted tiene, incluso cuando usted esté viviendo en esta carne acá, pero tiene otro mejor cuerpo, el cuerpo espiritual, dentro de aquí, que aun cuando esta carne fallezca acá, porque no es para siempre, usted salta a ese cuerpo espiritual que tiene. ¿Y va a quién? Bueno, depende de lo que está escrito en el libro de la vida. Si está escrito que usted, depende de lo que crea usted, y está escrito en ese libro, que vaya a este lado del paraíso o vaya al otro lado del paraíso, depende de cómo esté escrito en ese libro de la vida. Pero si usted cree en Él y participa en Él, tiene vida eterna. Ese pan de vida que permanece. Y dice el Señor, versículo 28, Él es la palabra completa. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Me preguntaron ellos. ¿Cómo podemos hacer para complacer a Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. ¿Que creáis en quién? Que creáis en el Salvador. Que creáis en su palabra. Creáis en que, bueno, lo que está escrito en Isaías capítulo 7, versículo 14. Un niño nos es dado. Y le llamarás ¿qué? Su nombre se llamará Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. El mismo Salvador ahí, creyéndole ahí. Como dijo en este mismo capítulo, en el capítulo 1 del libro de San Juan, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se volvió carne y habitó entre nosotros. Y lo que el Señor está diciendo, creer en mí, creer en la Escritura, que Él es el Salvador. Maravilloso ver estas cosas acá, que Él ha mandado ese Salvador, y la oportunidad de verle ahí. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Eso es lo que le preguntaron a esta persona y a esta gente. Imagínense. Le dieron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Un insulto enteramente. Acababa de estar hablando de ese pan y lo que él había hecho ahí. Había alimentado a 5,000 personas. ¿Y dónde las había alimentado? En el desierto. Ellos no podían haber agarrado otra cosa ahí para multiplicar estos panes. Oh, la obra de Dios. Solo la obra de nuestro Padre Celestial puede hacer esas cosas. Y ellos están diciendo, pidiendo señal. Usted se da cuenta acá que ¿qué? Están ciegos espiritualmente.
Y usted, para que pueda ver, usted debe de cerrar estos ojos en la carne acá y abrir sus ojos espirituales. Estas personas estaban ciegos, no podían ver. Y esto va a pasar siempre. Hay personas que no pueden ver. No pueden ver lo que Él hizo. Y lo que Él hace hoy en día. Y lo que Él hace por sus hijos. Es decir, que hay cuestiones que Él cuida de los suyos. Es decir, cuando usted viaja por ahí y algo que le debió haber acontecido, pero no le aconteció, pues la mano de Dios lo cuidó. Y usted sabe que fue la mano de Dios que lo cuidó ahí, porque Dios cuida de lo suyo. Pero estas personas estaban diciendo acá, viendo el milagro ahí y pidiendo señal ahí, como que si no hubiera sido nada lo que ellos habían visto en ese desierto, habiendo convertido ahí. Mucha gente dice, bueno, eso no fue nada. Pero usted sabe que fue la mano de Dios que lo cuida ahí. Él cuida de lo suyo. Él cuida de aquellos que trabajan para Él. Él cuida de aquellos que le aman a Él, a su familia, y que llevan su trabajo adelante. Versículo 31 dice: nuestros padres comieron el maná, continúan ellos, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Está escrito allá en Éxodo capítulo 16, versículo 50. Y ellos dicen que nuestros padres comieron maná del cielo. Esto no fue la primera vez, el primer alimento que Dios había multiplicado. Nuestro Padre Celestial había alimentado al pueblo de Israel una vez más, anteriormente. En ese tiempo fueron más de 5,000 personas que Él alimentó con ese maná del cielo. ¿Qué era ese maná? Comida de ángeles, como está escrito allá en Salmos capítulo 78, versículo 25. Comida de ángeles que Él alimentó. Maravilloso nuestro Padre Celestial. Él siempre envía este pan. Él siempre envía ese maná. Y por supuesto aquellos que le escuchan a Él reciben siempre este maná. Dice el versículo 32: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Él es el pan del cielo. Lo estaban viendo ahí. Qué oportunidad de haber tenido al Salvador delante de ellos ahí. Poderlo contemplar, poderlo tocar, poderlo disfrutar ahí, platicar con Él. Emmanuel, Dios con nosotros. Nadie puede ver a Dios porque Él está en diferente dimensión. Pero nuestro Padre Celestial vino acá. Y se volvió carne acá y habitó entre nosotros para que lo podamos ver, para que lo podamos disfrutar. Ese es el pan del cielo, dice aquí. Dice el versículo, es maravilloso la palabra de Dios. Eso les digo, cierto de cierto os digo. Y es algo que usted debe de buscar, ese pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No muerte, vida. Da vida a aquellos que le aman a Él, a aquellos que le buscan a Él. Esta vida, póngase a pensar aquí, vida eterna, que desde el principio, cuando Dios lo creó a usted, y si usted le ama a Él, ¿usted qué tiene? Vida eterna viviendo con Él ahí.
como está escrito acá, dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esa vida eterna ahí, para que todos puedan obtener esa vida eterna. Si usted le ama a Él y cree en Él, no me importa cuánto dinero tiene usted, si es rico, si es pobre, todo esto está para usted ahí, aquel que quiera. Dios no hace excepción de personas. Este pan es para todos que lo aman a Él y le miran a Él. Está disponible para esta vida eterna y si usted le cree a Él y escucha su palabra. Dice el versículo 34, le dijeron, Señor, danos de este pan. Pueden entender ahí, están ciegos espiritualmente, lamentablemente. Y muchas personas así está. Usted no puede, así es, hay muchas personas que no pueden ver estas cosas. Todo lo que miran es algo aquí en la carne. Están ciegos espiritualmente. Y esto es así. Siempre ha sido así. Si usted lleva una verdad, aquel que no tiene oídos para oír ni ojos para ver, no va a ver. Es como que usted vaya a sembrar, tiene ese huerto ahí, ese maravilloso huerto ahí al lado de su casa o atrás de su casa, y usted are esa tierra y la abone, la ponga lista ahí, y después le deposita la semilla, cualquier semilla ahí. Pero usted solo aró la tierra y hasta ahí nomás llegó y sembró la semilla. De ahí no pudo hacer nada más. Solo Dios, a través de la tierra ahí, de ese sol de Dios, que hace fermentar esa cáscara de esa semilla ahí, en la combinación de ese sol y de esa tierra, y esa semilla empieza a reventar ahí, y se hace una planta ahí. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer una persona. El trabajo de nosotros y de usted es de sembrar la semilla, pero solo Dios la puede hacer crecer. Esta gente estaba ciega espiritualmente, y así es hoy en día, lamentablemente. No podían creer. Versículo 35 dice, el 34 decía, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Estaba delante de ellos. No podían creer. Versículo 35, Jesús le dijo, yo soy, ese es el nombre sagrado de nuestro Padre Celestial. Ia, yo soy el que soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el árbol de la vida. Y esto es cierto en sí. Cuando usted participa de ese árbol de la vida, Él siempre, y usted le busca a Él y usted le cree en Él, Él siempre le va a dar a usted. Dice Él acá, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si es que usted le cree a Él, si es que usted le busca su palabra a Él siempre le va a proveer a usted. ¿Por qué? Porque usted se lo ha ganado, usted se lo merece, ha trabajado por esto, y Él siempre le va a dar ese pan de vida, para que usted que nunca esté sediento, siempre obtenga de este pan, que su entendimiento, su palabra de Él, para que usted pueda seguir absorbiendo. Y Él siempre cuida de lo suyo y siempre va a estar
saciados siempre ahí con esta verdad. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No podían creerle a él. Estaban ciegos, completamente, ciegos espirituales. Es así hoy en día. Solo Dios puede hacer crecer esa semilla. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. A cuenta este gran versículo acá. Como está escrito allá en Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24, que el Señor dice a sus escogidos ahí, que no han de pensar lo que habéis de decir cuando sean entregados ahí delante del anticristo, sino que el Espíritu de Dios les va a dar que ellos hablen. No van a ser ellos hablando, sino que ellos van a dar testimonio. El Espíritu de Dios va a hablar a través de ellos, como está escrito ahí también en Lucas capítulo 12 versículo 10. Y ese es el pecado imperdonable, no dejar al Espíritu de Dios hablar a través de aquellos escogidos. Como dice el Señor aquí en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero ese pecado imperdonable no va a ser cometido. Estamos hablando de los escogidos de Dios. Cuando sean ahí puestos delante del anticristo, que el Espíritu de Dios va a hablar a través de ellos, así como en el día del Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de Hechos, que fue el Espíritu de Dios que habló ahí. No fue una lengua desconocida, sino que una lengua que todos podían conocer. Y lo mismo va a pasar ahí cuando los escogidos de Dios estén delante del anticristo. El Espíritu de Dios va a hablar a través de ellos. Y si ellos no dejan que el Espíritu de Dios hable a través de ellos, ese sería el pecado imperdonable. Pero ellos no lo van a cometer. Ellos están listos. Porque el Señor mismo dice, no le echo fuera. No va a perder ninguno. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que hay que hacer. Su voluntad. Ponerse las cosas siempre en las manos de nuestro Padre Celestial. Mucha gente, no sé si están confundidos o a saber qué, pero muchos reclaman y exigen a Dios. No sé si están confundidos en decir de que entre la voluntad de Dios y echar fuera a Satanás. Pero si usted es un cristiano maduro y va creciendo, usted siempre va a querer la voluntad de Dios en su vida, poner las cosas en sus manos y dejar que Él haga su voluntad, porque Él sabe lo mejor para usted y Él siempre le contesta sus oraciones. Tal vez van a decir sus oraciones, Él va a decir que no. Y el motivo por qué Él diga que no, porque Él sabe lo mejor para sus hijos. Y Él cuida de sus hijos. Y esto no quiere decir que usted se vaya a sentar en una silla con los brazos cruzados, esperando una señal, a ver si es su voluntad o no. Pero que usted dé marcha ahí y pruebe en alguna cosa que usted ha de hacer. Si no le funciona la primera vez, usted lo hace otra vez. Si no le funciona la segunda vez, usted lo hace la tercera vez. Y si no le funciona la tercera vez, entonces usted dice ahí, habla con Él y le dice, bueno, padre, yo pienso que esta no es tu voluntad. Voy a ponerme a pensar mejor las cosas.
Pero a Dios no le gusta a aquellos que se rinden fácilmente, sin haber puesto un esfuerzo en lo que usted ha de ser. Pero usted siempre va a querer su voluntad. Versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Ese mismo día. Él no va a perder a nadie, dice él. Lo escogido, cuando se enfrenten ahí con el enemigo. En ese día postrero ahí. Por eso es que el Señor está diciendo que Él no va a perder a nadie. Sus escogidos van a estar listos ahí para enfrentarse al enemigo. Pero no van a ser ellos hablando, sino que va a ser el Espíritu de Dios que va a hablar a través de ellos. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Por eso es que Él tiene sus escogidos hoy en día, aquellos que llevan su palabra adelante, aquellos que llevan su verdad adelante. Él tiene su ejército aquí. Y eso, Él dice aquí: no pierda yo nada, sino que yo resucite en el día postrero. Por eso, ¿cuál es el día postrero? Estamos acercándonos ya a ese día. Todas estas cosas que están pasando, se va acercando este día. Por eso es que cuando usted se sienta débil ahí, en esos momentos que tal vez que tenga ahí, Dios siempre está con usted ahí. El Espíritu de Dios cuida de lo suyo. Y cuando usted tenga esos momentos de debilidad, ahí viene Él. Y Él le va a mostrar para qué. Y usted va a tomar de Él siempre. Y Él le va a dar esa fuerza siempre. El Espíritu de Dios cuida de lo suyo. De aquellos que trabajan y le aman a Él. Y le siguen a Él. Dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré el día postrero, el mismo día, doble testigo que está diciendo acá. En ese día donde ellos van a hablar ahí, el Espíritu de Dios va a hablar. ¿Para qué va a hablar el Espíritu de Dios ahí, en los días postreros? Como está escrito ahí en Lucas capítulo 12, versículo 10. Va a hablar para testimonio. Porque aquellos que no creen en Él, el Espíritu va a dar testimonio, va a hablar a través de ellos para que ellos puedan entender su palabra y va a ser algo de testigo. Que los escogidos de Dios van a hablar en ese día, en el postrer día. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí cuando le vean a Él? El anticristo va a venir primero. Pero usted no está viendo, ¿qué quiere decir anticristo? En vez de Cristo. Pero usted no está viendo al verdadero Cristo. Como está escrito aquí, que todo aquel que vea al Hijo. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a conocer al verdadero Cristo. No el anticristo. Como muchos van a ser engañados, como Él lo dijo acá, tener cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, la doctrina de los hombres, que enseñan falsas cosas ahí. Sino que usted pueda ver al verdadero Cristo y no vaya a ser engañado. Si es que usted estudia la palabra de Dios, si es que usted lo ama a Él, lo sigue, Él siempre está ahí con lo suyo. Cuando vean al verdadero Cristo, y eso va a ser un testimonio y todos van a creer ahí, porque usted les ha dicho ahí que estas cosas van a acontecer, que los escogidos de Dios, los apartados, los santos,
El Espíritu de Dios va a hablar a través de ellos. En versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y esta palabra judíos ahí, muchos le echan la culpa a la tribu de Judá, pero estos eran ceneos ahí, que se habían, esto solo quiere decir residentes de Judea, no necesariamente que eran de la tribu de Judá. Y los ceneos siempre están ahí cerca, y estos eran los que estaban ahí murmurando. Versículo 42 dice: y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pregunta. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Imagínense lo que decían estas personas acá. ¿No es este Jesús el hijo de José? Había algo en esta declaración aquí que era falso, incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo no era hijo de José. Era el hijo del Dios vivo y verdadero. Si usted piensa que o cree que el Señor Jesucristo era hijo de José, entonces usted no cree en su palabra. Usted no cree en lo que Él le ha enviado, porque Él era el Hijo de Dios. Y eso es lo que Él le da a entender acá, de estas declaraciones acá de los hombres. Que usted tenga cuidado. ¿Por qué? Para que usted pueda detectar un falso ahí, y usted no pueda ser guiado por una falsa doctrina, sino que usted pueda recibirle a Él, al verdadero Cristo, al que le da vida y le da vida eterna, y usted pueda creer en Él y disfrutar de nuestro Padre Celestial y de su presencia, porque Él cuida de los hijos y de aquellos que lo aman a Él, y Él los bendice ahí. Que el Señor pueda bendecirnos con su palabra, hermano.